En este video, vamos a hablar sobre la historia más perturbadora de Rick y Morty. Comencemos por analizar quién es el Rick más fuerte. He visto a Rick luchar contra el diablo, clonarse a sí mismo para escapar de la muerte, e indirectamente convertir a todos en Cronenbergs, porque Morty quería que Jessica se enamorara de él. Pero de alguna manera, nada de eso se compara con lo que sucedió cuando Rick finalmente alcanzó a la única persona a la que nunca pudo superar en astucia, él mismo. Esta guerra era personal, y dependiendo de cómo se mire, Rick pudo haber ganado o este perdió completamente el rumbo. Aquí hay mucho más de lo que parece, así que averigüemos la verdad. ¿Quién es el Rick más fuerte después de todo? Para llegar a eso, tenemos que hablar de quién lo empezó todo. Durante la mayor parte de sus vidas, Rick Prime superó, aventajó y fue más listo que Rick C-37 en casi todo momento. Él mató a Diane y a Beth. Obligó a Rick a abandonar su propia realidad. Plantó una cicatriz tan profunda que reconfiguró por completo la identidad de Rick. Así que si el golpe final vino de C-37, está bien. Pero cada éxito anterior a ese vino de Prime. Y no habría pasado sin el malvado Morty. Esa es la verdad que Rick no dice en voz alta, porque durante la mayor parte de su vida, Rick estuvo persiguiendo y Prime siempre estuvo por delante. Comenzó con una negativa. En Rick, Mira y Jack, Rick Prime le ofrece a C-37 los secretos del viaje multiversal. Y C-37 dice que no. Así que Prime terminó matando a Diane y Beth. Ese único movimiento fracturó la línea temporal de Rick y su identidad a lo largo de la serie. Es la razón por la que completó la pistola de portales, la razón por la que masacra a otros Ricks y la razón por la que se convierte en el hombre que es. Y Prime no se escondió durante nada de eso porque nunca tuvo miedo, simplemente no le importa. Mientras Rick se abre paso a fuego por las líneas de tiempo, Prime deja que el fuego se propague. Observa desde los límites, construye trampas, prueba armas, perfecciona el dispositivo Omega, un interruptor que puede borrar a alguien de cada línea temporal a la vez. El tipo de cosa que construyes cuando no temes las consecuencias. Pero para el momento del episodio de Un Mortriken, Rick finalmente lo alcanza, y aún así no fue suficiente. Prime mata a Mobius lentamente sin pestañear. Ignora la tecnología de Rick, lo supera en combate cuerpo a cuerpo, y se burla de él en plena pelea, incluso cuando Evil Morty desactiva el sistema de curación de Prime y borra sus copias de seguridad. A Prime no le molestó exactamente, aunque sí murió a causa de ello. Pero él seguía burlándose de Rick y le dijo que en el momento en que empezó a perseguirlo, ya había perdido. Y tal vez lo hizo, porque esto era un reflejo. Prime nunca fue lo opuesto a Rick. Era Rick sin excusas. Y aunque él se haya ido, la versión que dejó atrás sigue atormentada. Porque el Rick más inteligente del multiverso fue creado por el dolor. Mucha gente cree que Rick C-37 era el más inteligente porque creó la pistola de portales, pero solo lo completó después de ver morir a su esposa e hija. Eso importa. Rick Prime inventó el viaje multiversal, pero Rick C-37 lo inventó a pesar de sí mismo, por el dolor y la obsesión. Él hizo ingeniería inversa de la ciencia dimensional, siguiendo el fantasma de un hombre que odiaba y se convirtió en ese hombre por accidente, porque no pudo detenerse. El programa nunca nos da un recuento completo de cómo sucedió todo, pero los momentos clave están dispersos en los episodios A. Un joven y devastado Rick rechazó la tecnología de portales en Rick, Mura y Jack. Un flashback de una bomba cayendo en su garaje en The Rick Shank Redemption. Un multiverso entero masacrado en la casa de un solo hombre. Rick C-37 no buscaba el poder, buscó un cierre, y cuando no pudo conseguirlo, ayudó a construir la ciudadela en su lugar. Esto es lo que le diferencia de Rick Prime. Rick Prime tenía dirección, propósito. Sabía exactamente lo que hacía, y no dudó, pero C-37 sí lo hizo, y siguió buscando respuestas. Y cuando no los consiguió, destruyó el tablero. Masacró cada versión alternativa de sí mismo que pudo haber tenido el mismo rostro porque intentaba desesperadamente controlar su dolor. Pero aquí está la parte que la gente pasa por alto. De hecho, lo logró. Él construyó la curva finita central, un cortafuegos que encerró a Rick en cada posición dominante a través del multiverso. Convirtió el caos en arquitectura, luego lo abandonó. Así es. Rick no tenía planes de gobernar la ciudadela. Lo rechazó, dejó a los Ricks jugando a ser el gobierno mientras él se hundía solo. Y cuando la Federación Galáctica lo atrapó, no suplicó. Se dejó arrestar, luego secuestró una simulación dentro de otra simulación, fingió su propio lavado de cerebro, escapó de prisión usando una historia falsa y destruyó la ciudadela desde una celda. En Rick Moción de Rick, inicialmente presentó un recuerdo fabricado a su interrogador, afirmando que era su historia de origen, mientras implantaba secretamente un virus en el dispositivo de lectura mental. Este virus le permitió apoderarse del cuerpo de la gente, teletransportar la ciudadela al mismo espacio que la prisión, provocar la destrucción de la ciudadela y ayudarlo a escapar. Eso es lo que lo hace peligroso.
Rick Citro 37 construye armas, eso es seguro, pero él hace planes que abarcan años, en su mayor parte. Planes que derriban instituciones mientras los demás siguen leyendo las reglas. Pero nada de eso le devolvió a su familia, y esa es la grieta que lo atraviesa todo. Rick Citro 37 es fuerte porque se negó a romperse, pero también porque ya lo hizo. Quemó el mundo intentando arreglar algo que no tenía arreglo, y cuanto más perdía, más peligroso se volvía. La curiosidad nunca fue realmente un motor para Rick. El daño tomó las riendas. Por eso vuelve cada vez más fuerte, más paranoico, menos apegado. Está intentando que el dolor signifique algo. Eso es exactamente lo que Rick Prime quería. Y si quieres saber cuáles son los personajes más fuertes de Rick y Morty, dale al botón de suscribirte. Solo hemos arañado la superficie porque para un tipo que construyó la ciudadela y la curva fin, Rick ya había perdido mucho antes de construir la ciudadela o de ayudar a crear la curva finita central. La curva se trataba de control. Un cortafuegos para eliminar cualquier universo donde un Rick no estuviera en la cima. En teoría, eso convertía a Rick en el hombre más inteligente de cualquier habitación, pero en la práctica solo construyó una jaula. Uno donde Prime no necesitó esconderse porque nunca estuvo atrapado dentro. Rick pensó que la curva lo mantendría un paso adelante. Pero Prime ya había pensado en todo esto, así que el asesinato fue estrategia. Prime no quería que Rick muriera, lo quería obsesionado. Y funcionó. Rick Prime lanzó una bomba a través del portal y nació el Rick más peligroso de la existencia. Ese evento forzó a Z-37 a abandonar su dimensión. Lo vemos más claramente en la poción número 9 de Rick. Cuando Rick y Morty Cronenbergan su mundo entero y se van como si nada, pero lo es, porque ese momento era parte de un patrón y de un instinto de supervivencia nacido de traumas pasados, el tipo de trauma que Rick Prime le causó. Esta es la consecuencia de ser reemplazado permanentemente por alguien más preparado, inteligente y frío. Rick Prime siempre estuvo 3 pasos por delante. Z-27 intentó rastrearlo a través de las líneas de tiempo y creó una base de datos de cada Rick que encontró para atraparlo. Desarrolló armas, modificaciones corporales e incluso amortiguadores emocionales para mantenerse concentrado, pero en realidad no importaba. En Rick y Morty, Rick Prime estableció las reglas del juego al hacer el primer movimiento, y cada movimiento posterior es una reacción. Z-27 se vuelve un genio por el trauma, construye la pistola de portales por el dolor, edifica la ciudadela porque no puede matar al hombre que lo creó, lo cual es realmente solo programación. En Solarix, finalmente vemos cuán intocable se ha vuelto Rick Prime. Cuando todos los viajeros del portal son reiniciados, Rick y Morty aterrizan en la dimensión Cronenberg, el territorio de Prime. Se infiltran en su guarida esperando una trampa, pero en cambio, Rick Prime está tranquilamente en ese tubo de cristal, sonriendo porque los estaba atrayendo desde el principio. Y tras emerger, mata a Jerry Prime a sangre fría, incluso reconociendo la crueldad de Jerry y restándole importancia como si nada. Mientras tanto, Rick Z-27 sigue persiguiendo sombras, malgastando décadas y armas en un hombre que ya ni siquiera está jugando el mismo juego. Para cuando se enfrentaron en un Mortriken, ya era demasiado tarde. Prime aniquila al Slow Mobius a través de las líneas de tiempo con una sonrisa. Esquiva los golpes de Z-37 a mitad de su monólogo. Utiliza los propios apegos de Rick en su contra. Siempre está un paso por delante física, emocional y estratégicamente. Incluso después de que el Morty malvado desactiva los protocolos de curación de Rick Prime y borra las copias de seguridad. Rick Prime solo se ríe porque sabe lo que Rick no admitirá. Ya ganó al convertir a Rick en él. Tenía razón cuando dice, ¿quién es más listo que quién? Porque si estás contando victorias, Prime tenía la ventaja hasta que alguien reescribió el juego. Suscríbete si te interesan los análisis de personajes donde el más inteligente de la sala es engañado. Rick no evolucionó para ser un hombre mejor. Rick no ganó. Vivió lo suficiente para convertirse en el hombre que Prime necesitaba que fuera. Pero lo que Prime no planeó fue a Morty, porque Rick pudo haber apretado el gatillo, pero nunca habría tenido la oportunidad sin Evil Morty. Llamemos las cosas por su nombre. Rick Prime no perdió contra Z-37, perdió ante una emboscada de 2 hombres, y uno de esos hombres ni siquiera estaba de su lado. Desde el momento en que entraron en la pelea en un Mortriken, quedó claro que Rick estaba enojado, y eso lo consumía. Dado que había estado buscando venganza todo este tiempo, Morty solo estaba allí para atar un cabo suelto. Y esa diferencia de mentalidad es exactamente lo que cambió el rumbo. Fue Evil Morty quien vino preparado. Él secuestró el dispositivo Omega, plantó la bomba neuronal,
Conocía los sistemas a prueba de fallos de Rick Prime, las copias de seguridad, los protocolos de curación y la suite de regeneración. Y los quitó del tablero uno por uno con planificación, lo único de lo que C-37 solía enorgullecerse antes de que el dolor convirtiera su inteligencia en desesperación. Cuando comenzó la pelea, Rick Prime dominó y apuñaló a C-37. Estuvo a segundos de morir de nuevo, persiguiendo al mismo hombre que lo ha atormentado toda su vida. Incluso cuando Morty intervino, Rick casi arruina todo porque estaba demasiado emocionado para dar el golpe final. Fue Evil Morty quien estabilizó la obra, quien le recordó a Rick, esto no se trata de ganar, se trata de terminarlo. Incluso entonces, Rick necesitaba apoyo, necesitaba los datos de Morty, necesitaba el desapego de Morty, porque sin él, Rick nunca habría llegado a la pelea. A pesar de su reputación como el hombre más inteligente del multiverso, Rick no pudo vencer a la persona que lo destrozó, no sin ayuda, no sin alguien más frío, inteligente y objetivo a su lado. Y ese alguien no era otro Rick. Redoble de tambores, por favor. Era un Morty. Es poético, en cierto modo. Rick pasó años tratando de demostrar que no necesitaba a nadie, y cuando llegó el momento de acabar con su mayor enemigo, la única razón por la que ganó fue porque alguien más cargó con el peso que él no pudo. Eso fue un regalo o un bastón que pasó de la versión rota de Rick a la única persona que realmente lo superó. Y eso nos deja una última pregunta. Si Rick no pudo ganar solo, ¿qué dice eso sobre quién tiene realmente el control? Rick creyó ser el protagonista, pero al final solo fue una pieza más en el tablero de otro. Esa es la parte que nunca admitirá. Rick Prime no fue el único en burlarlo. Evil Morty también hizo eso. Porque mientras Rick buscaba un cierre, Morty jugaba el juego más largo y lógico que no giraba en torno al dolor, la familia o la venganza. Volvamos a Rick Mirai. Jack, Morty malvado, no saboteó la ciudadela porque estuviera enojado. Lo hizo porque el sistema estaba roto, porque los Ricks seguían construyendo jaulas para encerrarse, y a eso lo llamaban libertad. C-37 fue el peor infractor. Odiaba la ciudadela, pero aún así la usaba. Odiaba ser parte de la curva, pero aún así la aplicaba. Odiaba ser Rick, pero no podía dejar de serlo. Pero Evil Morty lo vio todo. Por eso se fue, pero por eso también regresó para terminar el ciclo. Y mientras Rick caía en picada, mientras bebía, se lamentaba y reiniciaba a sus clones, Evil Morty construía las herramientas para ganar. Y cuando Rick más lo necesitaba, le ofreció estrategia. Esa es la diferencia. Morty tenía el control total, lo cual es algo que deberíamos haber esperado de Rick, y Rick Prime también lo vio. Por eso se burló de Rick incluso mientras moría, porque él sabía la verdad. Rick no ganó. Fue utilizado como un instrumento tosco en un plan más grande que su propia venganza. Y cuando el trabajo estuvo hecho, Morty se marchó ileso. Entonces, ¿quién tenía el control? No es Rick principal, porque perdió en el momento en que subestimó a Evil Morty. No Rick C-37, porque perdió en el momento en que necesitó ayuda. Era Evil Morty, el tipo que jugó a dos bandos y salió ileso del campo de batalla. Rick pensó que tenía la sartén por el mango. Resultó que solo era, un peón en el plan de otra persona. Si te interesan los análisis que desmienten el mito del genio, suscríbete y quédate, porque esto plantea la pregunta. Si Rick Prime era el más fuerte y Rick C-37 el superviviente, ¿eso convierte a Evil Morty en el verdadero ganador? El precio de la victoria. Rick Prime ha muerto. Evil Morty se ha ido. Así que solo queda Rick. Después de todo, las guerras, las traiciones, los clones, el arco de venganza de décadas, Rick C-37 finalmente lo logró. Venció al hombre que arruinó su vida, el Rick que mató a Diane y a Beth, el que lo convirtió en un monstruo. Él ganó, y no cambió nada en un Mortriken. Después de que el golpe final aterriza y el cuerpo de Rick Prime cae al suelo, no hay un gran discurso. Y Rick ni siquiera se regodea, celebra o parece orgulloso. Porque en el fondo, él sabe que esta no fue una victoria real. Es exactamente quien Prime dijo que se convertiría. Todo ese tiempo cazando, todo ese dolor, todo ese odio, no lo mejoró. Lo hizo igual. Él construyó la curva finita central para mantenerse en la cima. Construyó mecanismos de seguridad en sus huesos. Se clonó a sí mismo hasta ser casi invencible. Pero nada de eso impidió que perdiera la única guerra que importaba, el que está contra sí mismo. Y ahora que todo ha terminado, ya no sabe quién es. Rick Prime tenía un propósito. Morty malvado tuvo una visión. Rick C-37 tiene supervivencia. Pero la supervivencia sin propósito es un callejón sin salida. Es el último Rick en pie, claro, pero está de pie en un cráter. Ese es el precio de la victoria. No te vas más fuerte, simplemente te vas. Y quizás por eso esta pelea importó.
porque expuso la verdad. Cada Rick intenta ignorar ser el hombre más inteligente del universo. No significa nada si no te queda ningún propósito real en la vida. Rick Prime se ha ido, pero las cicatrices que dejó en C-37 serán más profundas que cualquier herida. Rick One. Pero se fue vacío. Porque ser el más fuerte, Rick, no significa vencer a tu enemigo. Significa sobrevivir a uno mismo. ¿Era Rick Prime el mejor Rick después de todo? ¿O el hecho de sobrevivir convierte a Z-37 en el más fuerte? Ahora pasemos a todas las veces que Rick Sánchez fue superado. Desde perder el control de un solo control remoto de punto de guardado hasta ser humillado por un tren, estas fueron las veces que el hombre más inteligente del universo fue superado. Repetido, manipulado y dejado a tientas. Comenzando con el momento que le dio a Morty el control total de la línea de tiempo. Todo empezó con una tonta tina de ácido. Rick pasó un episodio entero tratando de probar que su idea de un plan de escape de suicidio falso con ácido era brillante, y que Morty era demasiado corto de miras para entenderlo. Pero cuando Morty lo confrontó, Rick hizo lo que siempre hacía, y construyó algo descabellado solo para ganar una discusión trivial. Entra el dispositivo punto de guardado, un control remoto que podría reiniciar la vida de Morty a un momento guardado como en un videojuego. Un clic y Morty podría rehacer cualquier cosa. Se suponía que era una lección de moral, o una trampa, o una broma pesada, pero en cambio Morty la aprovechó y se fue. Por primera vez en la historia, Morty tenía el control total. Viajó, se enamoró, vivió un romance silencioso completo, y cuando todo se desmoronó en un accidente aéreo, simplemente reinició una y otra vez. El niño no solo usó la tecnología, la dominó. Rick le había dado a Morty el modo Dios y asumió que no sabría cómo usarlo. Pero mientras Rick ni siquiera miraba, Morty vivió toda una vida desapercibido. Y Rick solo se dio cuenta después de que la serie de reinicios de la línea temporal de Morty provocara una ruptura completa en el continuo espacio-tiempo. Aviones se estrellaron, extraños murieron, policías se vaporizaron, y Rick tuvo que arreglarlo. Y cuando Morty le rogó que lo deshiciera todo, Rick lo hizo revelando que cada reinicio no reiniciaba el tiempo. Acaba de crear un nuevo Mor y mató al viejo. Lo que significaba que Morty había acumulado un número de cadáveres de cientos, si no miles. Pero la mayor fue que Rick construyó el dispositivo para darle una lección a Morty, y Morty todavía se salió con la suya. Todo el episodio comenzó con Rick tratando de ganar una discusión. Terminó con Morty demostrando que era el mejor. Rick tuvo que admitirlo. Y si dejar que Morty secuestrara el modo Dios no fue suficiente, esperen a ver lo que pasó cuando Rick intentó predecir cómo moriría Morty. Rick le entregó a Morty un cristal de la muerte, una herramienta que te mostraba todas tus posibles muertes, líneas de tiempo y resultados, toda ramificación basada en tu próximo movimiento. Rick esperaba que Morty lo usara una o dos veces. Quizá asustarse, quizá aprender algo. Pero Morty se obsesionó. En cambio, encontró una línea temporal donde moría en los brazos de Jessica y decidió que esa era la suya. Cada movimiento que hacía era filtrado a través de la lente de acercarse a ese futuro. Dejó de vivir y empezó a perseguir líneas de tiempo, y Rick, por una vez, no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Para cuando Rick se dio cuenta de lo que pasaba, Morty ya se había convertido en un villano de anime. Esquivó balas, manipuló equipos militares de ataque, y liberó a Wasp Rick de otra dimensión. Todo para seguir el camino de una muerte romántica que ni siquiera era real. Y cuando Rick intentó detenerlo, fue empalado varias veces por un adolescente. Morty descarriló por completo la realidad y arruinó el sistema de seguridad de clonación de Rick, obligándolo a reaparecer en dimensión fascista tras dimensión fascista solo para sobrevivir. Así de profunda fue esta espiral. Rick murió una y otra vez, tratando de perseguir a su propio protegido. Al final, Rick lo arregló todo, pero no antes de que Morty convirtiera una herramienta de enseñanza de ciencia ficción en un apocalipsis total. Y Rick tuvo que admitir que se podía construir la tecnología, escribir el código, hacer los cálculos, pero no se podía superar la obsesión. Después de ver a Morty destruir la realidad en nombre del amor, uno pensaría que Rick habría aprendido a dejar de dar poder ilimitado a los miembros de la familia, pero no lo hizo, porque la siguiente vez que le dio un arenero a alguien, lo usaron para enterrar un cuerpo. Beth convirtió Fropilandia en la escena de un crimen. Rick pensó que estaba siendo un buen padre. Así fue como empezó todo. Beth era una niña peligrosa e inestable emocionalmente. Y en vez de terapia, Rick le construyó una dimensión de bolsillo llamada Fropilandia. Un mundo de bordes suaves, difuminado como un arco iris, donde Beth podría jugar sin lastimar a nadie. Un lugar donde ella podría ser como él. Un poco desquiciado, pero bajo control. Excepto que ella no tenía el control. Años después, cuando un viejo amigo de la infancia desapareció y se le dio por muerto, Beth soltó casualmente la bomba de que Frupiland podría haber estado involucrado, y fue entonces cuando Rick se dio cuenta de que ella había usado la zona segura que él construyó para deshacerse de alguien. Se suponía que Frupiland era inquebrantable. Rick lo programó para que las criaturas no pudieran morir, el terreno no pudiera ser alterado y Beth no pudiera salir herida. Pero Beth no necesitaba matar nada, solo necesitaba atrapar a su amiga dentro.
de forma permanente. Resultó que mientras Rick estaba ocupado dándole a su hija herramientas para jugar a ser Dios, ella descubrió cómo usarlas como tal. Dejó a alguien ahí por décadas. Rick le dio la prisión perfecta, y Beth la llenó sin pestañear. Él pensó que había creado un santuario, pero ella lo convirtió en una escena del crimen, y Rick ni siquiera estaba enojado. Estaba orgulloso. Así que, si Beth convirtiendo un corralito en una escena de asesinato no fue una llamada de atención, el siguiente movimiento de Rick fue básicamente buscarlo. Si Morty y Beth ya le están dando vueltas a estas alturas, suscríbete porque las peores derrotas de Rick aún están por llegar. Porque cuando empezó a clonarse para mantenerse a salvo, olvidó que cada versión de él era tan paranoica y egoísta como él. Para evitar ser asesinado, Rick creó familias señuelo que eran esencialmente respaldos robóticos que se veían, hablaban y pensaban exactamente como los Smiths reales. El plan era que, si alguien venía por ellos, los señuelos morirían en su lugar sin riesgo. Hasta que los señuelos empezaron a construir más señuelos uno por uno. Cada Rick empezó a sospechar que los demás no eran el Rick verdadero, y como cada señuelo estaba programado para ser el más inteligente de la sala. Pero la única conclusión lógica era que todos los demás señuelos debían ser amenazas. Eso provocó un bucle infinito de Ricks y Mortys, declarándose la guerra mutuamente. Por todo el campo, Clon Summer luchó contra Clon Jerry, con armaduras medievales y orcas. Un señuelo construyó una versión de madera de la familia solo para despistar a otros señuelos, quienes la incendiaron de inmediato. En un momento dado, dos Beths señuelo discutieron sobre cuál era el clon más genial antes de dispararse mutuamente en la cara. Al final, había tantas versiones de los Smiths que era fácil perder la cuenta de quién lo empezó. Pero el punto era que Rick intentó protegerse con versiones de sí mismo, y todas implosionaron. Porque si había algo a lo que Rick Sánchez no podía sobrevivir, era a más Rick Sánchez. Uno pensaría que, después de ser superado por sus propios señuelos, Rick habría dejado de intentar rehacer a la gente a su imagen. Pero luego siguió adelante, e intentó reconstruir a alguien de adentro hacia afuera. Después de que Bert Person fuera herido y convertido en un cyborg sin mente por la Federación Galáctica, Rick hizo algo raro y de verdad intentó salvar a su amigo. Reparó el cuerpo de Bert Person y entró en su subconsciente para revivirlo. Pero dentro de ese laberinto mental, Rick intentó algo peor que arreglar. Intentó controlarlo. Plantó recuerdos, ajustó líneas de tiempo e incluso insertó una versión más joven de sí mismo en la mente de Bert Person para ayudar a convencerlo de que despertara. Rick no solo estaba lidiando con el trauma de su amigo, lo estaba reescribiendo, dándole forma a una versión en la que Hombre Pájaro estaría agradecido. Estaba siendo leal, como en los viejos tiempos, pero no funcionó. Bert Person se resistió. Ni siquiera en un mundo mental que Rick construyó desde cero, pudo obligar a su amigo a ser quien él quería. Bert Person lo vio todo. No quería ser rescatado bajo las condiciones de Rick, y no quería volver solo para ser el compañero de nuevo. Y cuando finalmente se despertó, no se quedó. Rick había reconstruido cada célula de su cuerpo, pero aún no podía arreglar una amistad. Y si que Bert Person se fuera no fue suficiente para hacerlo reaccionar. El siguiente tipo ni siquiera miró hacia atrás, porque mientras Rick estaba ocupado reescribiendo minas y buscando un cierre, la única persona a la que había dedicado toda su vida a cazar nunca perdió el ritmo. Este fue el tipo que lo empezó todo, Rick Pro Prime. La versión de Rick que mató a la esposa e hija de Sephiroth Resitento, el que lo destrozó, el que lo impulsó a construir la pistola de portales, el multiverso. Travel, todo el complejo del dios de la ciencia. Toda la identidad de Sephiroth 37 era la venganza. Cada arma que construyó, cada planeta que visitó, cada Rick al que superó, fue para atrapar a un solo hombre. Pero en Solarix, finalmente vimos cómo terminó esa persecución. O este no lo hizo. Rick Prime no se estaba escondiendo. Ni siquiera estaba asustado. Él estaba allí, sin preocupaciones. Intocable. Cada vez que Rick C-37 se acercaba, Prime se le escapaba sin esfuerzo. Y lo peor, parte fue que no le importó. Rick Prime vio todo el arco de venganza de Cetrian 37 como una pérdida de tiempo, una subtrama emocional que ni siquiera merecía su atención, y eso fue lo que destrozó a Rick. No es que perdiera, sino que el tipo al que perseguía ni siquiera estaba jugando. Rick construyó una identidad en torno a la venganza, mientras que Rick Prime ni siquiera recordaba su nombre. No pudo ser más listo que sus clones ni arreglar a Bert Person. Y ahora, al Rick del que juró vengarse ni siquiera le importa que hayas llegado tan lejos. Claramente estás hecho para el caos. Quédate. Mientras Rick Prime lo superaba en todo el multiverso, la siguiente persona en derrotarlo ni siquiera necesitó la ciencia. Ella usó algo mucho más peligroso, una invitación de boda. Tammy era solo la amiga de la secundaria de Summer, la chica linda y despistada que se enamoró del hombre pájaro. Pero cuando invitó a la familia Smith a su boda, Rick dijo que sí. Eso solo debió haber sido la señal de alarma. Rick no hacía bodas. Apenas hizo familia, pero hizo el viaje, vistió el traje, pronunció el brindis, porque en el fondo le caía bien, hombre pájaro. Quizás hasta lo extrañó. Y por un segundo, Rick se permitió ser parte de algo normal, lo cual fue un gran error.
Justo después de los votos, Tammy reveló que era un agente encubierta de la Federación Galáctica y le disparó a Bert Person. Point BL irrumpió en la ceremonia con soldados y expuso a Rick delante de todos. Fue una masacre y Rick se metió de lleno en ella. Esta vez no fue engañado por un clon o un señuelo. Una adolescente con un portapapeles y códigos de autorización se lo llevó, porque mientras Rick estaba squancheando como uno más de la pandilla, Tammy estaba tendiendo la trampa. El hombre más inteligente del universo fue atrapado por ser sentimental, y por una vez no había ningún aparato en su bolsillo que pudiera arreglarlo. Después de ser sorprendido en una boda, uno pensaría que Rick habría dejado de bajar la guardia con la gente que decía amar, pero entonces llegó el momento en que intentó arreglar a su hija convirtiéndola en un experimento científico. Rick no ejercía la paternidad, así que cuando Beth empezó a cuestionar su identidad y si debía dejar la Tierra, Rick ideó la solución de clonarla, borrar su memoria de quién era quién y dejar que el destino decidiera. Una Beth se iría y se convertiría en una rebelde espacial. El otro se quedaría en casa con la familia. En su mente, eso era crecimiento. Pero cuando la verdad finalmente salió a la luz y ambas Beth se dieron cuenta de lo que Rick hizo, no le dieron las gracias ni se abrazaron porque estaban furiosas. Lo que Rick realmente hizo no fue por amor, era para que pudiera evitar la responsabilidad. No quería afrontar las consecuencias de ser un mal padre, así que lo subcontrató a la clonación y la negación plausible. Y eso salió peor que cualquier otra cosa. Ninguno de los dos quería jugar en su espacio de juego. Beth se resintió de haber sido diseñada para la libertad. La doméstica Beth se resintió de haber sido abandonada. Y ambos vieron a través de los mecanismos de defensa habituales de Rick. Al final, se unieron para dejarlo atrás y seguir adelante sin necesitar su aprobación. Rick pensó que había descifrado el código al clonar a su hija. Pero ambas Beths se marcharon. Y aún no estamos en lo peor. Deja un comentario si has adivinado qué ocupa el primer puesto. Después de perder ambas versiones de Beth, podrías pensar que Rick finalmente aprendió a dejar de jugar a ser Dios. Pero entonces llegó el jaque mate definitivo de la única persona a la que Rick ha subestimado toda su vida. Rick pensó que la Ciudadela era un lugar seguro. Un lugar construido por Ricks, dirigido por Ricks, impulsado por un suministro interminable de Mortis desechables. Él lo llamó estructura. Evil Morty lo vio por lo que realmente era, una prisión multiversal diseñada para proteger el ego de un hombre, y decidió quemarlo todo. Desde el momento en que el Morty malvado fingió ser un peón con el cerebro lavado, Rick, por el contrario, le llevaba 10 pasos de ventaja. Inculpó a Rick C-37 de asesinato, se ocultó en las sombras y luego reapareció en el embrollo de la Ciudadela de Ricks como defensor de los derechos de los Mortis. Rick ni siquiera se dio cuenta, demasiado ocupado para impresionarme. Para cuando Rick Maria Jack llegó, Evil Morty era presidente con control total de los sistemas de la Ciudadela, y fue entonces cuando la masa se desprendió. Él reveló la verdad. La curva finita central, un cortafuegos multiversal que filtraba las realidades donde Rick no era el hombre más inteligente. Rick no solo creó la Ciudadela, manipuló todo el cosmos. El movimiento final de Evil Morty fue destruir la curva y marcharse, porque el peor insulto para un Rick era un Morty que ya no lo necesitaba. Rick creyó que jugaba ajedrez 4D, pero resultó que Evil Morty ya había volteado el tablero. Escapó del multiverso que Rick construyó, pero alguien más fue más profundo, porque mientras Evil Morty rompió las reglas, el siguiente oponente las escribió, y Rick nunca se dio cuenta de que era solo otro recurso argumental. Al principio parecía otra aventura aleatoria de Rick y Morty, un caótico viaje en tren lleno de batallas ridículas, recuerdos y sinsentidos narrativos. Pero a mitad de camino, se dieron cuenta de que no estaban en un tren, sino dentro de un recurso narrativo. El tren de historias era un motor narrativo literal construido para simular aventuras interminables de Rick y Morty, monetizar sus arcos y forzar un significado en el caos sin sentido. Y Rick, el tipo que se burlaba de la continuidad y rompía la cuarta pared, fue engañado. Lo intentó todo. Mató a Jesús, derrotó a dioses, cambió de género, reescribió arcos de personajes, incluso usó el metadiscurso como arma. Pero no fue suficiente. La historia se forzó en cada momento para encajar en una estructura de 3 actos. Rick apenas sobrevivió y solo escapó engañándolo para que se estrellara con un torpe anuncio de servicio público sobre la compra de la versión de juguete. Incluso eso era parte de la historia. Aparentemente después de los créditos, cuando el tren de la historia se reveló como un producto de consumo literal a la venta en una juguetería. Rick no fue el autor, ni siquiera era el protagonista. Era mercancía, una propiedad intelectual atrapada en un cuento moralista repetitivo. El hombre más inteligente del universo no solo perdió la pelea, perdió contra los escritores. Algunas de estas pérdidas fueron tácticas, otras cósmicas, pero cada uno de ellos fue desmoronando el mito del genio intocable de Rick, porque a pesar de todos sus planes de respaldo tecnológicos y su ego, Rick Sánchez aún puede ser superado. Y ahora, profundicemos en lo que le sucedió a todos los personajes de Rick y Morty que aparecieron una sola vez, desde una brillante interna atrapada dentro de un adolescente mutado hasta un héroe de guerra del árbol de Navidad de una película que Rick literalmente reescribió por despecho. Esto es lo que le pasó a cada Rick y Morty de una sola vez. Personaje que importó por un episodio y nunca más. Empezando con Annie. Morty encontró el amor en un cadáver gigante y nunca más volvió a hablar de ello.
Annie era una becaria de un puesto de churros que trabajaba dentro del cuerpo en descomposición de un hombre sin hogar llamado Ruben. Ella era parte del Dr. El equipo de Cienon Bloom mantiene el parque temático de anatomía, el experimento del parque temático de Rick que presentaba una cepa mortal de gonorrea y piratas del páncreas. Por alguna razón, Morty se enamoró desde el momento en que la conoció. Era inteligente, valiente y realmente competente. Incluso después de que Poncho lo acusara de tener 12 años, Morty se aseguró de aclarar que tenía 14. Lo que comenzó como un desastre, sorprendentemente funcionó a favor de Morty. Cuando la gonorrea atacó, recordó que los intestinos estaban llenos de gases y sugirió encender un fósforo para hacerlos explotar. Arriba. Annie se dio cuenta, pero lo que lo cambió todo fue cuando Poncho intentó sacar de contrabando la peste bubónica. Morty lo llamó y Poncho respondió agarrando a Annie y poniéndole un cuchillo en la garganta. Así que Morty se le echó encima, haciendo que Poncho cayera en un charco de ácido estomacal. Fue entonces cuando Annie pasó de ser indiferente a estar completamente prendada de él en cuestión de minutos. Los dos se besaron justo antes de ser expulsados del pecho de Reuben, gravedad en cabina. Pero en el momento en que regresaron al garaje de Rick, Morty perdió su oportunidad de perder su virginidad. Annie le dijo a Rick que está cualificada para reconstruir un parque anatómico más seguro, y Rick la encogió para usarla en un nuevo proyecto. Morty estaba horrorizado, y Rick le dijo que se había salvado por poco, y eso fue todo. Annie era un posible interés amoroso, alguien por quien Morty arriesgó su vida, y nunca más se la volvió a ver. Para una chica que sobrevivió dentro de un cadáver, se merecía más de un episodio. Pero a Rick no le importó, y Morty también se olvidó de ella. Y si Morty se olvidó de Annie tan rápido, espera a ver qué le pasó a la primera persona que mató, Frank Palicki. Le sacó un cuchillo a Morty, Rick lo congeló, Summer perdió su oportunidad de estar con él, y el programa nunca miró hacia atrás. Frank Palicki fue el acosador de Morty en la escuela secundaria, y la primera persona en morir en Rick y Morty. En el episodio piloto, Frank acorrala a Morty en el pasillo, saca una navaja y lo acusa de llamarlo pobre. Es una confrontación unilateral y Morty parece aterrorizado hasta que Rick se acerca tranquilamente, congela a Frank y se lleva a Morty como si nada hubiera pasado. Summer entra unos momentos después y coquetea con Frank, completamente ajena a que él está paralizado y su cuerpo se cae. Todo su cuerpo se hace añicos al impactar y Frank Palicki se rompe en 1000 pedazos por el pasillo de la escuela y nadie se detiene a procesarlo. La próxima vez que lo vemos, o al menos el recuerdo de él, es con Summer y sus compañeros de clase en el pasillo de la escuela, en una pequeña conmemoración. Mientras Jerry y Beth ven mucho, el programa le da una escena de dolor y luego lo borra de la existencia. Frank no vuelve a ser mencionado. La muerte de Frank en el episodio piloto es básicamente cómo la serie trata a los personajes de una sola aparición. Rick y Morty estableció en el primer minuto que la vida es barata, las acciones no tienen consecuencias, y la muerte es solo otro chiste. Frank Palicki fue la primera víctima de la indiferencia de Rick y el primer ejemplo de la cruel construcción del mundo de esta serie. Si el primer cadáver no significó nada, espera a ver qué le pasó a un Jerry que dirigía el multiverso. Jefe Jerry. Tenía barba, chaqueta de cuero y un imperio interdimensional, pero aún así consiguió una carrera. Como cualquier otro personaje secundario en la serie, el jefe Jerry no era solo otro perdedor inseguro atrapado en la aburrida oficina de Jerry, era un superviviente. El programa dio a entender que su familia se fue de aventura y nunca regresó. Así que construyó algo en su ausencia y convirtió la residencia Smith en Grand Central, un centro para otros Jerrys abandonados que viajaban por el multiverso. Los organizó, los armó, los hizo pagar por usar las rutas de portales que él controlaba. Y él hizo lo único que el Jerry de la historia principal probablemente nunca podrá hacer, esclavizar a un Rick drogadicto y hacer que cumpla sus órdenes. Este Jerry tampoco se disculpa, quizás porque lleva una chaqueta de cuero genial. Cuando Much Jerry y nuestro familiar Jerry de la dimensión 5126 intentan volver a casa, el jefe Jerry los pone a ambos en la lista negra porque Jerry no actúa con frialdad y amenaza al jefe de jefes. Así que se desata una persecución. Guardias con pañuelos irrumpen por los túneles del portal. Por una vez, Jerry fue el villano. Y más o menos funcionó, pero no del todo. En el acto final, el jefe Jerry intenta matar a los demás durante un escape a través de un saco portal de arpillera, pero Much Jerry corta la cuerda, colapsando el portal y enviando al jefe Jerry a caer al vacío entre dimensiones, precipitándose en lo que parecía la nada, y todo el programa olvida que alguna vez existió. El jefe Jerry era peligroso, era eficiente. Fue lo más cerca que un Jerry estuvo del poder real y el programa lo borró en segundos. Porque en este universo, incluso el Jerry más competente sigue siendo una broma. Si te gustan los personajes que aparecen una vez y de alguna manera rompen el programa, suscríbete. Apenas estamos comenzando. Porque si un Jerry hambriento de poder puede ser enviado al olvido, espera a ver qué le pasó a la única mujer para la que Morty era literalmente perfecto. Jacqueline.
Ella era la novia perfecta, exitosa, solidaria, deslumbrante, y ella solo existía porque Morty fue a terapia. Jacqueline no era una alucinación, era real, pero la versión de Morty que ella amaba no lo era. En Rest and Relaxation, a Morty le extraen toda su negatividad en un spa alienígena, dejando atrás una versión pura de sí mismo que es segura, honesta, motivada y educada. Desintoxicación, Morty se convierte en todo lo que siempre ha querido ser. Y con esa energía, se muda a Nueva York, consigue un trabajo bien pagado en finanzas, compra un apartamento de lujo y empieza a salir con una recaudadora de fondos de biotecnología pelirroja llamada Jacqueline. Ella habla de cancelar eventos importantes solo para pasar más tiempo con él. Ella lo llama su alma gemela. Y Morty. Esta versión de Morty la trata como lo más importante del mundo. Pero claro, no dura. Rick localiza a Morty, le inyecta su negatividad y el verdadero Morty regresa, quien es torpe, inseguro y desordenado. El tipo de niño que no puede manejar la felicidad por más de 5 minutos. Rompe con Jacqueline en el acto porque bueno, así es el verdadero Morty. Pero Jacqueline se lo toma sorprendentemente bien. Ella se queda con el apartamento y le agradece por ser honesto, y nunca más se supo de ella. Incluso cuando Morty reflexiona sobre amores perdidos más adelante en la temporada, la omite por completo. El programa construye un romance perfecto, le da unos 40 segundos de tiempo en pantalla y lo borra así sin más. Si crees que Morty debió quedarse en ese apartamento, suscríbete antes de que Rick también arruine tu vida amorosa. Puede que Morty nunca encuentre el amor verdadero, pero al menos no es el tipo que nunca tuvo una oportunidad de redención. El universo, literalmente, se orinó encima de él. Maestro de la orina. Murió como un chiste, fue recordado como un héroe y luego fue olvidado por todos, incluido el programa. Peacemaster fue presentado como uno de los muchos villanos de bajo nivel que la tienen tomada con el rico Rick. Se le mostró como un supervillano de poca monta en un traje propulsado por orina que acosaba a Summer en la mesa y desafiaba a Rick a una pelea. Pero en lugar de que Rick respondiera, Jerry intervino y de hecho le ganó frente a todos. La próxima vez que alguien revise a Peacemaster, estará muerto, y esta broma de orina de repente se convierte en uno de los momentos más oscuros del programa. Rick encuentra el cuerpo, y en un raro momento de culpa, se pone el traje y asume la identidad de Peacemaster, redimiéndolo al salvar vidas, detener crímenes y construir un legado falso de heroísmo. Un hombre que murió en la ignominia, ahora era recordado como un mártir. Todo el mundo se cree la historia, hasta que todo el mundo se entera de que era Rick en el traje de orina, y luego le dice la verdad a Morty. Ahí es cuando todo empieza a desmoronarse. Jerry se da cuenta de que su necesidad de probarse a sí mismo empujó a un hombre a suicidarse, y toda la trama se abandona. Nadie vuelve a mencionar a Peacemaster. Así es Rick y Morty. Peacemaster quería ser recordado, pero fue olvidado al segundo de aparecer los créditos. Y si morir te convierte en un chiste, espera a conocer al guerrero ecológico que redujo a cenizas una instalación minera. Planetina. Ella quemó la casa de un congresista, mató a 300 mineros, y aún así terminó siendo la abandonada. Planetina fue la retorcida versión de Rick y Morty de Capitán Planeta, convocada por 4 niños entrenadores, usando anillos elementales y utilizada como un producto literal. Ella era un anuncio andante sobre el cambio climático, con un disfraz llamativo, frases recicladas y poderes mortales. Pero cuando Morty la conoció, ella no era una broma, ella era todo en lo que él creía. Amable, idealista, poderosa y lista para luchar por un mundo mejor. Se enamoraron rápidamente. Morty mató a los Tinotiers solo para liberarla. Ella lo llamó su novio en la televisión en vivo y se besaron en el cielo. Debería haber sido el comienzo de algo grande. Pero la libertad la cambió. Sin las lágrimas de Tina, Planetina no tenía correa. Ella pinchó neumáticos para detener la contaminación. Ella prendió fuego a la casa del congresista. ¡Casa! Y cuando un grupo de mineros se negó a dejar de perforar, ella prendió fuego a todo el lugar, matando a 300 personas, mientras Morty observaba horrorizado. Así que Morty hizo lo sensato y rompió con ella. Ella le rogó que entendiera, pero él no lo hizo, y ella se fue volando llorando, para no ser vista nunca más. Planetina tenía un trauma de poder y un mensaje real, pero el programa la pintó de forma negativa, y simplemente siguió adelante. Y si una diosa que salva planetas puede desaparecer tan fácilmente, espera a ver la mascota que destruyó la Tierra en menos de 60 segundos. Sniciero focho por estoquía videoanar ponio de estación especial. Tranquila videoanar ponio de estación especial. Frandels dijo una frase, mordió a una persona y acabó con el mundo en menos de un minuto. Frandels estaba encerrado en una jaula en el garaje de Rick. Rick mencionó que era algo lindo, pero no dio más detalles. Fue tratado como una mascota rara más hasta que Jerry lo liberó. En el momento en que Frandels lo mordió, Jerry se transformó.
luego la foto de los muebles, después la casa. La infección se propagó al instante, consumiendo todo a la vista. Edificios, personas y objetos fueron todos sobrescritos en copias del señor Frandels. Era menos un virus y más una reescritura total de la realidad. Jerry mutó primero, luego el sofá, después las paredes. Los Frandels no se propagaron como un virus. Él reescribió la realidad. En segundos la infección había saltado del tejido orgánico a los objetos inanimados y estaba consumiendo toda la casa. Rick echó un vistazo, gritó a todos que subieran al coche y abandonó la Tierra C-331 sin dudarlo. Más adelante en la cronología de la serie, se da a entender que los Frontals finalmente murieron, posiblemente por vejez o falta de recursos, y la Tierra se recuperó lentamente. Pero en Solarix causó uno de los eventos de extinción planetaria más rápidos de la serie. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que un episodio de esta serie es suficiente para reescribir las reglas. Suscríbete para que no te pierdas los que se escaparon. Es decir, si algo tan letal puede ser ignorado sin pensarlo dos veces, espera a conocer a Fart. Un pedo telepático. Fíjate, Fart no era su nombre real. Fue un insulto que Rick lanzó a mitad de la persecución. Pero el nombre se mantuvo. Era una nube de gas telepática flotante de otra dimensión, retenida en contención y marcada para ser asesinada. Rick le vendió el arma de antimateria a Crombopolos Michael para conseguir suficientes flurbos y pasar el día jugando videojuegos en Blips and Chicken Sheets. Pero Morty lo atropelló accidentalmente con la nave justo cuando estaba a punto de asesinar a Fart. Ahí es donde empezaron los problemas. Morty vio a Fart como un ser incomprendido, educado y agradecido, incluso hermoso, a la manera de un orbe cósmico brillante. Y cuando Fart cantó Goodbye Moon Man mientras flotaba sobre el horizonte, Morty creyó de verdad que había hecho lo correcto. Entonces Fart reveló sus verdaderas intenciones. No solo quería volver a casa, quería regresar con un ejército y aniquilar toda la vida basada en carbono en el universo. Morty no era un amigo, era solo una excepción. Incluso eso no estaba garantizado, así que Morty apretó el gatillo. Usó la misma pistola de antimateria que Rick vendió por calderilla y vaporizó a la criatura que arriesgó todo para salvar, y pedo nunca más fue mencionado. Fart tuvo uno de los arcos de episodio individual más dramáticos de toda la serie, costó miles de vidas. Manipuló a Morty, reveló un plan de extinción galáctica y aún así obtuvo menos cierre que un eructo de Cronenberg. Casi borra el universo y fue eliminado a mitad de la frase. Pero el siguiente tipo quería darle energía a su ciudad y terminó yendo a la guerra con Rick. Zip Sanflor construyó su propio universo, afirmó ser más inteligente que Rick y aún así quedó atrapado en una batería durante la mitad del episodio. Zip era el hombre más inteligente de su mundo, hasta que conoció a Rick. Cuando la nave de Rick se averió, arrastró a Morty dentro de la batería de su coche para revisar la fuente de energía. Ahí es donde encontraron a Zip, un científico brillante que acababa de crear su propio mini-universo dentro del microuniverso. Era engreído, respetado y estaba rodeado de gente que lo animaba. Al principio Zip trató a Rick como a un forastero primitivo. Calificó la tecnología de Rick como anticuada, su energía como obsoleta, y mostró un miniverso que funcionaba exactamente igual que el que Rick construyó antes que él. Pero una vez que excavaron más profundo y encontraron a Kyle trabajando en un tercer universo, Zip finalmente lo entendió. No era un genio, era un peón en la batería del coche de Rick, y ahí fue cuando se quebró. Atacó a Rick, quedó atrapado en un tercer universo. Después de pasar meses atrapado en una cueva de montaña, construyó un traje mecánico con árboles e intentó derribar a Rick. Mientras tanto, Morty vivía entre caníbales arbóreos y se volvía loco poco a poco por la tierra, la fruta y la madera flotante. Finalmente, Morty los obligó a trabajar juntos, y por un segundo pareció que Rick y Zip habían encontrado un punto en común: tierra. Entonces Zip intentó irse tan pronto como regresaron, pero Rick lo detuvo. Corrieron hacia la nave y Rick ganó, y así terminó todo. Zip pasó de ser un genio que podía rivalizar con Rick a ser un recuerdo. Como nunca regresó ni se vengó, Zip creó un universo entero solo para sentirse importante. Knuckles no necesitaba un universo, construyó un ejército, cambió su nombre y casi convirtió la Tierra en un balneario para mascotas. Knuckles Bola de Nieve. Comenzó como un perro tonto de familia y terminó como el comandante de un ejército de mechs con planes de conquistar la Tierra. Cherry se quejó de que el perro era demasiado estúpido, así que Rick improvisó un casco que lo hizo inteligente. No te quedes sentado y te dejes pisotear. Lee libros, construye armas, inicia una rebelión. Inteligente. Knuckles no tardó en mejorar su voz, construir un traductor y decirle a la familia su nuevo nombre. Bola de Nieve, porque su pelaje es bonito y blanco. Luego empezó a construir primero un traje mecánico, después un ejército de robots y luego una sublevación.
Recorrió el vecindario, se apoderó de la ciudad y empezó a hacer preguntas sobre la esclavitud, la crueldad y por qué los humanos alguna vez pensaron que estaban a cargo. Morty intentó detenerlo, pero no lo logró. Rick también lo intentó, y terminó drogando a Morty en un último intento desesperado de hacer que el perro retrocediera por culpa. Casi funcionó. En una visión, Snowball vio a Morty morir en una cama de hospital, conectado a cables, susurrando, "Te amo", mientras sus órganos dejaban de funcionar. Y eso fue todo. Snowball se dio cuenta de que la dominación no era la respuesta. Se despidió de Morty y abandonó la Tierra por completo, guiando a su nuevo imperio canino a través de un portal hacia un mundo mejor, uno donde los perros gobiernan con empatía, donde el dolor no prevalece, donde el seguro para mascotas es obligatorio. Y nunca regresó. Fue un arco emocional completo en menos de 20 minutos, y el programa lo desechó. Pero así es como funciona en este universo, porque en el universo de Rick nadie importa a menos que sea útil, e incluso entonces, solo por un episodio. Ahora, para terminar, echemos un vistazo a todos los principales agujeros de la trama en Rick y Morty. He revisado cada gran agujero de la trama en la historia de Rick y Morty, y créanme, algunos de estos son directamente destructores de dimensiones. Ya sea Rick necesitando las ondas cerebrales de Morty solo para seguir con vida, o el hecho de que las infinitas líneas de tiempo de alguna manera aún se contradicen entre sí. La lógica en este universo pende de un hilo. Y sí, empezamos fuerte con un agujero de guión que arruina por completo la razón por la que Rick lleva a Morty a sus aventuras en primer lugar. Abróchense los cinturones. Esto se pone feo. La contradicción de las ondas cerebrales de Morty. Rick podrá ser el hombre más inteligente del universo, pero ni siquiera él puede salir de este agujero de guión con la ciencia. ¿Sabes qué, Rick? Te voy a decir algo. Soy más que un escudo humano. Sí, así es. Lo eres. Eres una armadura humana perfecta e impenetrable. Morty, ¿por qué eres tan tonto como yo inteligente? Al final de la primera temporada, Rick, de la especie de los Ricks, afirma que necesita a Morty para enmascarar sus ondas cerebrales geniales. Según él, el cerebro normal de Morty actúa como un dispositivo de camuflaje, dificultando que la ciudadela de Ricks y otros enemigos lo rastreen. Es la razón principal por la que supuestamente arrastra a Morty a aventuras peligrosas. Suena creíble hasta que ves literalmente cualquier otro episodio. Rick se va solo todo el tiempo y deja a Morty atrás, ya sea de fiesta con Gearhead, uniéndose a los Vindicadores o huyendo de entidades divinas. De alguna manera, Rick logra volar a través de realidades sin su supuesto escudo de ondas cerebrales, y nadie está tocando a la puerta de su garaje. Y luego, Mortiplicidad en la quinta temporada intenta arreglar esto diciendo que Rick creó cientos de familias señuelo para confundir a sus enemigos. Pero eso solo abre otro agujero. Si los señuelos son suficientes para enmascarar, pregúntale. No debió haber estado arrastrando a Morty en primer lugar. Esto socava los cimientos de la dinámica de Rick y Morty. Lo que comenzó como una táctica de supervivencia se convirtió en una broma recurrente, y luego, de repente, dejó de ser relevante. El programa quiere las dos cosas, que Morty es esencial para la protección de Rick y completamente opcional según el episodio. Es uno de los mayores agujeros de guión de la serie, porque si Rick realmente necesitara a Morty para sobrevivir, nunca lo dejaría en casa. Si realmente lo necesitaba para protegerse, ¿por qué construyó un multiverso entero diseñado para proteger su ego? Ego, la curva finita central. ¿Sabes qué es la curva finita central? Construyeron un muro alrededor del infinito. Separaron todos los universos infinitos de... Todos los universos infinitos. Donde él es el hombre más inteligente del universo. Evil Morty suelta una de las mayores bombas argumentales de la serie sobre la curva finita central. Es un cortafuegos multiversal que bloquea todos los universos donde Rick no es el hombre más inteligente. Según Morty Malvado, esto fue diseñado por los Ricks para atraparse a sí mismos en realidades donde su intelecto es inigualable, creando un bucle cerrado de superioridad. Pero aquí es donde se desmorona. El programa insinúa fuertemente que Rick C-37 jugó un papel importante en la construcción de la curva, excepto que hay un problema en Rick Shank Redemption. Rick admite que no había dominado el viaje interdimensional hasta mucho más tarde en su vida, mucho después de que la curva supuestamente existiera. Si no inventó el viaje portal hasta después de la muerte de su esposa, ¿cómo pudo haber ayudado a diseñar una barrera multiversal que depende completamente del acceso interdimensional? Y la cosa empeora. Evil Morty necesita escanear la mente de Rick para acceder a los datos de la curva, lo que sugiere que C-37 posee la llave maestra, pero eso entra en conflicto con episodios anteriores que muestran la curva funcionando de forma independiente. Construido y mantenido independientemente por la Ciudadela, un consejo de Ricks que habría necesitado esa tecnología mucho antes de que apareciera Morty Malvado. Nadie sabe si Rick C-37 la construyó o si fue obra de todos los Ricks, y los guionistas tampoco parecen interesados en explicarlo. Se supone que este es el pilar central de las reglas del multiverso del programa, y contradice todo lo que sabemos sobre la línea temporal personal de Rick. O este Rick fue un arquitecto fundador de la curva, o simplemente llegó tarde con rencor. Pero si la serie ni siquiera puede manejar bien su historia del multiverso, espera a ver lo que le hacen a la línea temporal personal de Rick, la edad de Rick y los recuerdos de bebé de Morty. Esto es una pesadilla. No puedo creer que solía encerrarme en este gallinero glorificado.
¿Gallinero? Esas son nubes generadas por procedimientos, Beth. Ese río es un arco iris. Literalmente. Vamos. Yo le puse mucho esfuerzo a este lugar. Se supone que debes esforzarte con tu hija. Asco. Desde el principio, Rick y Morty nos dice que Rick abandonó a Beth y a la familia durante 20 años. Ese es el ancla emocional detrás del odio de Beth hacia su padre, los problemas de confianza de Jerry y los constantes intentos de redención de Rick. Morty tiene 14 años, así que las cuentas son sencillas. Rer no estaba cuando nació Morty, ni siquiera debería saber cómo era el bebé Morty. Pero luego llega la tercera temporada. En el episodio Las ABCs de Beth, vemos un flashback de Rick cargando a un Morty pequeño. Y en Descanso y Relajación, Rick reflexiona emocionalmente sobre la infancia de Morty, como si realmente hubiera criado al niño. Se presentan como momentos serios destinados a añadir peso emocional al personaje de Rick. ¿Olvidaron los guionistas la ausencia de 20 años? ¿O se supone que debemos creer que Rick aparecía y desaparecía de la vida de Morty entre borracheras y saltos dimensionales? Porque no cuadra. O este Rick se fue por décadas y recién regresó, o estuvo discretamente por ahí todo el tiempo y nunca lo mencionó. Pero la serie nunca se decide por una versión. Quiere que Rick sea el padre ausente y desinteresado, y el abuelo secretamente cariñoso que recuerda haber sostenido a Morty cuando era un bebé. Esta inconsistencia rompe el núcleo emocional del programa. Si Rick estuvo allí cuando Morty era un bebé, entonces el trauma de Beth, la desconfianza de Morty y la culpa del propio Rick se basan en una mentira. Si Rick ni siquiera puede recordar si crió a Morty o no, suscríbete porque los fallos en la línea temporal apenas están comenzando. Dado que la trama de Jerry apenas califica como una historia, la cronología de Rick no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Sentido? ¿Quién crees que perdió más? Cuando le inyectaste 20 ducentésimo de asesino de sueños líquido a mi hija. Ella era la hija de Rick, Jerry. Ella tenía opciones. Todo eso terminó porque ella sintió lástima por ti. Actúas como una presa, pero eres un depredador. Usas la lástima para atraer a tus víctimas. Es la forma de sobrevivir. El desempleo permanente de Jerry. La trayectoria profesional de Jerry es básicamente un agujero negro. Desde el primer episodio, Jerry Smith ha sido el epítome del fracaso. Es inseguro, no tiene rumbo, y lo peor de todo, está desempleado. Es una broma recurrente por la que todos, incluidos sus propios hijos, se burlan de él. El problema es que a pesar de ser ridiculizado por estar desempleado, Jerry nunca se esfuerza por encontrar empleo. En serio, piénsalo. A través de múltiples temporadas, líneas temporales e incluso realidades, Jerry no hace nada para cambiar su situación. Él simplemente se relaja, y de alguna manera todavía puede permitirse una casa, un coche, cable y 2 hijos. ¡Hey Jerry! ¿Qué demonios está pasando? El gobierno galáctico colapsó. ¿Estás bien? Mira, no me enorgullece compartir esto. Pero la verdad es que seguía arrastrándome y siguió funcionando. Cuando es contratado por la Federación Galáctica en Rickshank Redemption, es por accidente. Y una vez que dejen la Tierra, volverá a estar desempleado. Jerry sin preguntas. Y lo más extraño es que nadie le obliga a arreglarlo. Beth se queja, Summer se queja, Jerry se queja, pero nada cambia. El tipo vive en un universo donde los robots conceden deseos y los hongos mágicos te convierten en CEO, y aún así no hace absolutamente nada. Esto no es solo una peculiaridad del personaje, es un defecto estructural en la escritura. El programa quiere que Jerry siga siendo patético para siempre, pero nunca explica cómo es eso posible. Así que mientras Rick desafía las leyes del espacio y el tiempo, Jerry desafía las leyes de la economía básica. Su falta de ingresos no tiene sentido, pero espera a ver qué pasa cuando Morty tiene un bebé con un robot. De acuerdo. ¿Qué es eso? El problema del híbrido de ADN humano y alienígena. Rick quizás pueda reescribir la física, pero ni él puede explicar cómo Morty dejó embarazada a una robot. En Racing Gazorpasor, Morty tiene un momento con un robot sexual alienígena. Y de alguna manera, 9 meses comprimidos en 9 segundos después, aparece Morty Jr., un híbrido cazador mitad humano, mitad gazorpiano. El programa lo ignora como uno de los típicos errores de Morty, pero hay un problema mucho mayor aquí. Esto debería ser biológicamente imposible. Estamos hablando de reproducción entre especies, entre una adolescente humana y una máquina alienígena que ni siquiera tiene partes orgánicas. En el mejor de los casos, es una incubadora sintética. En el peor de los casos, es una máquina expendedora glorificada. De cualquier manera, no hay una explicación plausible de cómo surge un organismo viable con ADN tanto humano como alienígena. De ese mundo real, la biología nos dice que los humanos ni siquiera podemos reproducirnos con chimpancés, y compartimos el 98% de nuestro ADN con ellos. Pero Morty de alguna manera vence a la evolución, y la serie no trata esto como una broma de una sola vez. Esto es para ti, papá. ¡Ay, hombre! Está bien. Escúchame, Morty Jr. Tengo que decirte algo muy importante, ¿vale? Matar es malo. Mal.
Eres tonto, papá. Episodios posteriores tratan a Morty Jr. como un personaje real con desarrollo y trauma genuinos. Todo basado en la premisa de que la reproducción interespecies e intermecánica es completamente normal en el universo de Rick y Morty. El programa tuerce la ciencia todo el tiempo, claro, pero esto es partirla por la mitad y dársela de comer a un gasorpiano. Si la biología no importa en este universo, aparentemente tampoco el tiempo, porque la siguiente contradicción es tan grande que debería haber resuelto cada episodio antes de que comenzara. Manipulación del tiempo. De todas las herramientas que Rick ha usado, la que olvida por completo que existe podría ser la más poderosa. Manipulación del tiempo. Cállate, Morty. La última vez que sentiste algo, casi morimos todos. Pedazo de... De vuelta en un Rickel. Y tiempo. Tiempo. Rick congela el tiempo por meses, arregla la casa, organiza fiestas, incluso juega con el tiempo como si fuera un videojuego. Literalmente repara todo su mundo sin que nadie se dé cuenta. Esa escena demuestra que tiene la habilidad de pausar, rebobinar y controlar el tiempo con precisión milimétrica. Y luego no lo vuelve a usar. En serio, la Federación Galáctica invade la Tierra y él no congeló el tiempo ni una vez. Morty malvado tomó la Ciudadela y tampoco tenía un plan de respaldo entonces. Summer quedó atrapada en un bucle espacio-temporal que colapsaba. Todavía nada. Es como si Rick olvidara que puede doblar el tiempo cuando hay mucho en juego. O peor, los escritores esperan que hayamos olvidado. El programa intenta justificar esto diciendo que el tiempo es inestable o demasiado peligroso, pero eso no se sostiene. Si Rick fue lo suficientemente inteligente como para arreglar el tiempo después de fracturarlo en múltiples realidades, es lo suficientemente inteligente como para usarlo de forma segura. Incluso si es arriesgado. Todo el personaje de Rick se basa en hacer cosas científicas imprudentes, solo porque puede. Es una oportunidad perdida y una contradicción total. Predicción. El programa presenta tecnología de nivel divino, demuestra que funciona, y luego la ignora para siempre. La manipulación del tiempo podría haber resuelto una docena de conflictos importantes, desde guerras intergalácticas hasta simples malentendidos. En cambio, Rick deja que planetas enteros ardan mientras guarda un botón de congelación del tiempo en el bolsillo trasero. Si Rick puede congelar el tiempo por meses, y aún así olvidarse de usarlo, solo espera a que empiece a tratar la pistola de portales como un juguete. Un solo botón podría arreglarlo todo. Sin embargo, Rick está demasiado ocupado perdiendo el rastro de cómo funciona su propia tecnología de portales. Tecnología de la pistola de portales. Viajar en el tiempo es el poder más ignorado de Rick. La pistola de portales es la que más abusa. Utilizada desde el primer episodio, la pistola de portales define a Rick y Morty. Es la razón por la que es posible el viaje interdimensional, la razón por la que existe la Ciudadela y la columna vertebral de casi todas las principales historias. Pero el problema es que las reglas de cómo funciona cambian cada 2 episodios. En el piloto, Rick dice específicamente que la pistola necesita fluido de portal cuando se queda sin energía. En episodios posteriores, de repente necesita recargarse. A veces se rompe por el uso excesivo, y otras veces simplemente construye uno nuevo en medio de la conversación. En Rick Lantis 19º Op, Rick lo trata como un dispositivo frágil, y para la 6ª temporada, lo lanza por las habitaciones como un control remoto de televisión. Peor aún, el final de la 5ª temporada rompe todas las pistolas de portales existentes para establecer un nuevo statu quo, pero para la 6ª temporada, de repente están de vuelta sin una explicación clara. Se trata como un detalle menor que la tecnología más poderosa del universo de repente vuelva a funcionar de la nada. Esta inconsistencia simplifica las cosas. Si la pistola de portales puede hacer cualquier cosa y romperse cuando los guionistas quieran, entonces se convierte en un recurso argumental en lugar de una herramienta. No hay límites. Es solo una cuestión de conveniencia. Y para una serie que se enorgullece de su ciencia ficción inteligente, esa es la solución más perezosa de todas. Aún así, que la pistola de portales rompa la física no es nada comparado con una guardería que conecta casualmente todos los universos. Jerry Burry, ¿creaste una guardería para mi papá? ¿Estás bromeando? Ojalá se me hubiera ocurrido esta idea. La paradoja temporal de Jerry Bohr. Si la pistola de portales dobla la lógica, Jerry Bohr la hace añicos. En Morty Night Run, Rick deja a Jerry en una guardería interdimensional, un lugar de juegos específicamente construido para cuidar a todos los Jerrys de cada universo. Ubicado en un asteroide intertemporal, este lugar existe fuera del espacio-tiempo normal y funciona como un centro para infinitas realidades. Asimílelo. Este es un edificio que conecta todas las líneas de tiempo, todas las dimensiones y todas las versiones de un tipo muy promedio. Entonces, ¿por qué no todos se pelean por ello? Esta debería ser la ubicación más valiosa en el universo multiverso. La Federación Galáctica, Evil, Morty, incluso el Consejo de Ricks. Cualquiera de ellos mataría por acceder a un lugar que los puede conectar con cada realidad conocida. Es la herramienta de vigilancia definitiva.
ruta de contrabando o arma política. En cambio, las únicas personas que lo usan son Ricks, tratando de deshacerse de Jerry por un fin de semana. Pero ¿cómo se gestiona este lugar? ¿Quién lo financia? ¿Quién se encarga de la seguridad? ¿Por qué nadie lo ha explotado para secuestrar Mortis o desestabilizar el multiverso? Un fallo en un portal y alguien podría desatar a los Jerrys infinitos en la curva finita central. El nivel de amenaza existencial aquí es altísimo, y sin embargo, el programa lo trata como un chuck este cheese interdimensional. Queso. La existencia de Jerry Bori plantea más preguntas que respuestas, y el hecho de que nunca se vuelva a mencionarlo empeora. Es un chiste único con implicaciones que rompen el universo que los escritores entierran de inmediato. Si los Jerrys infinitos no tienen sentido, espera a intentar contar cuántos Mortis viven gratis en la Ciudadela. No sabía que todavía vivían Ricks y Mortis en la Ciudadela. Me pregunto cómo serán sus vidas diarias. Lógica de población de la Ciudadela. Si Jerry Bor rompió la realidad, la Ciudadela rompió las matemáticas básicas. Se supone que la Ciudadela de Ricks es un centro centralizado, una distopía flotante donde miles de Ricks y Mortis de todo el multiverso viven, trabajan y gobiernan. Se presenta como un mal necesario, un lugar donde las variantes de Rick pueden coexistir mientras mantienen a raya a los Mortis. Pero una vez que empiezas a pensar en cómo funciona realmente, empieza a ser confuso. Primero, hablemos de Mortis. Según la Rick-dención de Rick, Mortis solo existe porque Rick abandonó apuestas a través de infinitas líneas de tiempo. Entonces, ¿cómo es que tantos Mortis terminan en la Ciudadela? Algunos son estudiantes, otros policías, otros dirigen negocios. Se supone que los Mortis tienen 14 años, pero aquí están celebrando elecciones y poseyendo bienes inmuebles. Entonces, ¿qué pasó con sus familias? ¿Todos estos Ricks abandonaron a Beth solo para conseguir un Morty que criar en la Ciudadela? ¿Están secuestrando a Morty? ¿Los están envejeciendo de alguna manera? El programa nunca explica, solo lanza Morty tras Morty a la pantalla y espera que no preguntes de dónde vinieron o a dónde fueron sus familias. Y el mismo problema se presenta con los Rose Ricks. Si la Ciudadela alberga a todos estos Ricks, ¿quién está inventando cosas? ¿Quién viaja por el multiverso? ¿Por qué algunos Ricks tienen Mortis y otros no? Hay policías, conserjes, obreros, todos Ricks, todos extrañamente conformes con ser parte de una burocracia dirigida por Ricks, lo que contradice completamente el rasgo principal de Rick como anarquista nihilista que no confía en nadie, especialmente en sí mismo. La Ciudadela fue construida para expandir la historia, pero termina contradiciendo todo lo que el programa dice sobre los orígenes de Rick y Morty. Es una ciudad hecha de paradojas. Morty se postula para un cargo y Rick limpia baños. Si eso no es el colmo del sinsentido multiversal, deja un comentario. ¿Qué momento de Citadel te voló la cabeza primero? Rick y Morty han inventado su propia versión de la ciencia, así que, ¿por qué no añadir algo de magia de verdad ya que estamos? Abuelo Rick, me gusta trabajar aquí. Trabajas para el diablo. ¿Y qué? ¿Y qué? La contradicción del diablo y la magia. Rick tiene una regla, la ciencia es real y todo lo demás es una tontería. Se burla de la religión, destroza la espiritualidad y constantemente le recuerda a todo el mundo que el universo es caos, no destino. Es el tipo que disecciona dioses, construye tecnología para congelar el tiempo en un garaje y se ríe de la idea de cualquier cosa que no pueda medir. Entonces, ¿por qué se enfrenta cara a cara con el diablo en algo Rick de esta manera viene? Rick entra en una guerra insignificante con el señor Needful, un ser sobrenatural literal que dirige una tienda de antigüedades malditas. El episodio ni siquiera cuestiona si esto es magia de verdad. De hecho, Rick reconoce la existencia de las maldiciones y luego abre su propia tienda de contrahechizos solo para fastidiar al tipo. Él no desmantela la magia, juega con sus reglas y simplemente gana con más contundencia. No es que la serie lo presente como una metáfora o una ilusión. Confirma directamente que estos objetos están malditos mágicamente y que el diablo es, de hecho, el diablo. Lo cual es un gran problema porque los episodios posteriores vuelven a insistir en que la magia no existe y todo es solo ciencia disfrazada. No puedes hacer que Rick sea un materialista militante y alguien que se pelea casualmente con engendros infernales. Este chiste puntual rompe completamente el personaje de Rick. Toda la personalidad de Rick como un nihilista hiperracional que solo cree en la ciencia se desmorona si piensa que la magia es lo suficientemente real como para oponerse a ella. Las maldiciones son reales, Satanás tiene una tienda, y de alguna manera el infinito aún logra arruinar la trama más. La paradoja de las dimensiones infinitas. Esta próxima es una bomba de tiempo filosófica. Desde el principio, Rick y Morty se basa en un gran concepto, las dimensiones infinitas. Hay infinitos Ricks, infinitos Mortys e infinitas líneas de tiempo en las que cada resultado posible ocurre. Cada decisión que tomas crea una nueva realidad y cada versión de ti existe en algún lugar. Rick lo dice, Morty lo vive, y la pistola de portales se nutre de ello. Suena bien hasta que entiendes lo que eso significa realmente. Si todo sucede en algún lugar, entonces nada importa. Cada vez, la elección entre matar a una familia o salvar un planeta ya se ha tomado en algún momento. Hay una versión de Rick que es un buen padre, una versión donde Jerry es presidente, y una versión en los Ricksitos cercanos del tipo Rick, donde todos son sillas. El libre albedrío no existe, solo la probabilidad de esto. Rick aquello, Morty. ¿Para qué fingir que sus decisiones importan si infinitas versiones ya cubren todos los resultados?
todos. El programa se inclina fuertemente hacia el desarrollo de personajes y el drama, y luego da un giro y dice que nada de eso importa porque siempre hay otro Rick, otro Morty y otra línea de tiempo. Como que mata la atención. Es un latigazo narrativo porque 2 episodios después abandonan su dimensión como un par de zapatos viejos. Pero si nada importa porque todo sucede en algún lugar, alguien debería haber notado los cuerpos en el patio trasero. El agujero de la trama de la tumba de Cronenberg. Muy bien, Morty, aquí estamos. Oh, Dios mío, Rick, ¿somos nosotros? Estamos muertos. ¿Qué está pasando, Rick? Estoy alucinando. De todas las cosas que la familia Smith convenientemente olvida, esta podría ser la más descabellada. En Poción de Rick número 9, Rick y Morty accidentalmente convirtieron todo su planeta en monstruos Cronenberg deformes. La solución fue saltar a una dimensión cercana, donde esa versión de Rick y Morty acababa de morir y reemplazarlos como si nada hubiera pasado. Morty quería gustarle a Jessica, y Rick lo convirtió en un experimento científico. Un suero de amor fallido se convirtió en un colapso genético en cascada. La raza humana mutó en monstruos de Cronenberg temblorosos y licuados, y la Tierra era insalvable. La solución de Rick no fue arreglarlo, era para deshacerse de ello. Abrió un portal a otra dimensión donde todo seguía siendo normal. Excepto que en ese, Rick y Morty acababan de morir. Morty vio el cuerpo de su yo alterno retorcerse en el suelo, y luego ayudó a enterrarlo en el patio trasero. Sin explicación a Beth ni plan para confesar, simplemente arrastró 2 cadáveres afuera, y paleó tierra hasta que el problema desapareció. Ese fue el momento en que todo cambió. Excepto que no fue así. Summer seguía merodeando por la valla. Jerry siguió cortando el césped. Beth sirvió vino en el patio junto a 2 montículos de tierra sin marcar, y nadie dijo una palabra. El programa nunca le dio seguimiento. Morty nunca explicó, y nadie notó jamás que el Morty que criaron no era el que decían que había empezado. Se suponía que sería lo más traumático que Morty jamás haría. En cambio, el programa lo pasó por alto como si nada hubiera pasado. Y al hacerlo, también se saltó a la familia. Porque si Beth no lo ve, si Summer no pregunta, si Jerry no siente nada, entonces ya no son personajes. Son atrezzo, de pie en un escenario donde las consecuencias no importan. Rick deja atrás sus problemas, Morty entierra los suyos y el resto de la familia simplemente pone la mesa, como si no se hubieran mudado a una casa con 2 cuerpos enterrados en el jardín. Si lograste superar todas las paradojas sin caer en una espiral existencial, si disfrutaste el video, asegúrate de suscribirte y nos vemos en el próximo.